El humanismo renacentista surgió en Italia en el siglo XIV-XV. Es un contexto de declive del feudalismo, ascenso de la burguesía comercial y debilitamiento del poder eclesiástico, proporcionando una mentalidad antropocéntrica y un renovado interés por la cultura grecorromano. Básicamente, esto quiere decir que fue un movimiento intelectual y cultural, caracterizado por la revalorización del ser humano, antropocentrismo y la admiración por la cultura clásica de Grecia y Roma. Este movimiento tuvo varias ideas principales, que se podría decir que fue el antropocentrismo, redescubrimiento de la cultura clásica, la valoración de la razón y el conocimiento, importancia de la educación, dignidad y libertad del individuo, renovación de las artes y las ciencias, crítica a la iglesia y la mentalidad medieval. Estas ideas y básicamente este movimiento tuvo lugar gracias a unos autores que se puede decir que se fueran como los pioneros del humanismo renacentista, que sería Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Nicolás de Maquiavelo y Giovanni Pico de la Mirandola. Esos movimientos tuvo varias consecuencias, pero una de las que ahorita nos vamos a tomar fue las consecuencias en la pedagogía, que básicamente lo que tuvo fue que cambiaron el enfoque de la instrucción religiosa al estudio de las artes liberales, que estas se pueden decir que fueron las humanidades, la filosofía y la historia, y también en los textos clásicos grecorromanos, fomentando el pensamiento crítico, la elocuencia y una educación más completa y práctica para formar ciudadanos cultos y activos en la vida civil. Hablando de las consecuencias que tuvo en la pedagogía, también hay varios ejemplos en el aula que hoy en día se aplican, no mucho, pero se aplicarían, que básicamente sería educación artística y estética, lectura y análisis de textos clásicos, y uno que sería el taller de expresión artística, que ahí básicamente se tomaría el ser humano como centro. También hay debates filosóficos y actividades de reflexión personal. Ahora te explicaré el racionalismo moderno. Nació en Europa en el siglo XVII en el contexto de la revolución científica y la transmisión desde la Edad Media. Buscaba en la razón una fuente de conocimiento confiable frente a la incertidumbre de la época. Esto quiere decir que es una corriente filosófica que enfatiza la razón y la lógica como las fuentes primarias del conocimiento, opuesto al empirismo. Igual como el otro, este tuvo sus ideas principales, que una de las cuales fue la razón como fuente de conocimiento y de innatas, método lógico matemático, desconfianza de los sentidos, y una que yo diría que fue como también muy relevante fue la de universalidad y necesidad del conocimiento. Tuvo tres autores que fueron los más representativos para que se pusiera en pie esta corriente o este movimiento en sí, que uno de sus autores fue René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Igual como el otro, también tuvo consecuencias en la pedagogía, que una de esas fue la valoración de la razón como fuente principal del conocimiento, la confianza en la capacidad humana para la búsqueda de la verdad, la secularización del saber al no depender de la autoridad religiosa, la promoción del metodológico deductivo, el énfasis en el imitanismo, la existencia de ideas previas en la mente y la concepción de la educación como un proceso para desarrollar el pensamiento crítico y racional. Uno de los varios ejemplos que tuvo las consecuencias de la pedagogía en el aula sería básicamente fomentar el pensamiento crítico, actividad, o sea, dudar para comprender, debate racional, razón versus experiencia, análisis matemático geométrico y diario de razonamiento. Ahorita seguiría como una pequeña reflexión sobre lo que sería el humanismo renacentista y racionalismo moderno, que básicamente dice que el humanismo renacentista y el racionalismo moderno representan dos momentos fundamentales en la historia del pensamiento occidental, separados en el tiempo pero unidos por una misma confianza, que esto se puede tomar como la creencia en el que el ser humano posee capacidades excepcionales para comprender el mundo y transformar su destino básicamente.
Si el humanismo apostó por la dignidad y la pluralidad de capacidades humanas, el racionalismo apostó por la claridad y la certeza, por un conocimiento capaz de sostener el edificio de la ciencia moderna. Ambos movimientos, sin embargo, comparten un mismo impulso transformador, que esto se puede decir que es la convicción de que el ser humano es un agente activo en la creación del conocimiento y en la configuración de su mundo. Ya para terminar como esta breve explicación de más o menos qué es el racionalismo moderno y el humanismo renacentista, se puede decir que el humanismo renacentista y el racionalismo moderno van muy arraigados, ya que uno ayudó a que las escuelas se enfocaran en las artes romanas y de Grecia, y la otra se basó en los avances científicos que en esos tiempos eran como mal vistos. Decir que gracias a la ciencia este hallazgo hoy en día aún tiene mucha influencia en los estudios, más que nada pues se puede decir que se busca ver cómo eran las artes o la filosofía, las ciencias de antes, y llegaban a tomar un debate de cómo hoy en día se fueron mejorando